hablar de tu palabra, tus, tus deseos para nosotros, hablar de cómo nos dejas la orientación en tu palabra. Sí, sí. Ayúdanos a comprender todo para atesorarlo en nuestro corazón y aplicarlo día a día, Padre. Te damos gracias porque estamos conociendo un camino más excelente. Ayúdanos a transitar por él y darle a Cristian la claridad para explicar y para que podamos nosotros también comprenderlo. En tu santo nombre lo pedimos en tus... Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Inge, por la oración. Amén. Vamos a poner acá el asistente de inteligencia. Ya, ahí estamos. Listo. Ya, entonces, nosotros hoy estamos terminando con esta larga serie de lo que significa los reposos del cristiano. Acuérdense que este concepto del reposo los reposos del cristiano tiene la base, tiene la base de lo que significa o está relacionado con los 7 reposos que plantea Jean-Marie Guyon como estados de crecimiento del cristiano. Y eso, acuérdense que lo habíamos relacionado con los 7 días de la creación, lo habíamos relacionado con la escalera de Pedro, que también establece justamente 7 peldaños, y también lo habíamos relacionado con lo que habla el apóstol Pablo, que tiene que ver con las recompensas, con las 6 tipos de recompensas que recibimos y de la producción que hacemos a partir de lo que el Señor siembra en nuestro corazón, y eso lo habíamos relacionado también con la parábola del sembrador. Y hablábamos de este proceso de crecimiento y hablábamos que no solamente teníamos relación con la salvación, que la vida del cristiano no solamente era la salvación, sino que la salvación era el primer paso, y que lo que el Señor vino a enseñar era la santificación, que era el crecimiento como cristiano que teníamos que tener. Eso estuvimos conversando, también lo estuvimos conversando el día martes, y este crecimiento se da en el contexto, este crecimiento de nosotros como cristianos, se da en el contexto de que vivimos en una tierra maldita. Por lo tanto, esa tierra maldita, eso que significaba que estábamos condenados a tener sufrimiento. Sufrimos desde que nacemos hasta que morimos, debido a que la tierra fue maldita por el pecado, por lo tanto, siempre te vamos a tener sufrimientos. La pregunta era siempre si esos sufrimientos lo capitalizamos o lo derrochamos. ¿Ah? Hay ciertos sufrimientos que significan del proceso de la cruz que Dios quiere para nuestra vida, de la cruz diaria que Dios quiere para nuestra vida, y eso lo podemos capitalizar para 2 formas, es decir, en definitiva, para enriquecer nuestra vida como cristianos y poder seguir el objetivo que el Señor plantea, desde el punto de vista de generar riquezas eternas, porque cada vez que yo le doy gracias a Dios y tomo mi cruz diaria, estoy generando riquezas eternas. Y además, no solamente se logran las riquezas eternas, sino que además el Señor a cambio nos da algo maravilloso que significa en esta tierra, que significa el gozo permanente. Entonces, eso justamente estuvimos hablando, y ahí hicimos mención a diferentes versículos. em, Y justamente uno de esos versículos eh, tiene relación con Lucas 13:24, que vamos ahí a leer. No sé si hay algo antes, algún comentario, alguna observación o algo de eso de lo que de lo que vimos el día martes, o Sí, alguna duda o algo. ¿Sí? puedo decir algo. Sí, Lo que Elías. pasa es que el sufrimiento lo podemos capitalizar, pero también el sufrimiento lo podemos
que lo contrario lo desechamos, lo perdemos, Lo ¿cómo se perdemos, llama? claro. No, Porque no lo es una aprovechamos. cosa súper buena esa, bien, bien la observación, Elías. Nosotros vivimos en un mundo que está maldito, porque el, la tierra fue maldita por causa del pecado. Por lo tanto, eso implica que toda nuestra vida va a ser sufrimiento, eso es una realidad. Por eso es que todos los seres humanos vivimos en periodos de sufrimiento y periodos de crisis y periodos de alegría. La pregunta es, y esto es lo interesante, que cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, podemos ese sufrimiento, por eso haceos amigos por medio de las riquezas injustas, haceros amigos para las riquezas eternas. Entonces, nosotros ese vivir de sufrimiento que tenemos en el día a día, lo podemos, lo podemos utilizar para ganar riquezas eternas. Las dificultades, las situaciones difíciles que nos pasan en la vida, las podemos utilizar para generar riquezas eternas. Y además, si yo le doy gracias a Dios y lo dejo todo en las manos de Dios, no solamente genero riquezas eternas, sino que además Dios nos da algo maravilloso que significa el gozo permanente. Entonces, no sé si ahí está claro, Elías. Sí, pero entendí perfecto. Que eso es lo que da el gozo permanente, poder Ah, capitalizar el sufrir, porque capitalizar no así es. podemos alejarnos del sufrir, porque todos sufrimos de cierta forma, aunque estemos de la mano de Dios, siempre van a pasar cosas en la vida. Siempre van a pasar cosas. ¿Por qué? Porque vivimos en una tierra que está en manos de Satanás, no de Dios. Porque quedó, debido al pecado, quedó puesta a disposición de Satanás. Eso tenemos que tenerlo súper claro. ¿Ah? ¿Ya? ¿Mm? Y por eso es eso. Por eso es que hay muchos ejemplos. Es imposible que no vengan tropiezos y que no vengan dificultades. Imposible. ¿No? ¿Ya? También el apóstol Pedro lo dice, hay muchos. ¿M? Pero esa es la diferencia. En cambio, si yo me opongo a la voluntad de Dios y no busco permanentemente la voluntad de Dios, eh, complemento a eso, eh, tengo dificultades y situaciones difíciles que no necesariamente generan riquezas eternas. Y para colmo, también corro el riesgo de, como no hago la voluntad de Dios, que tenga más cruces todavía. ¿Te das cuenta? Y Entonces, para colmo, sí, agregar, para complementar lo que está sí, diciendo, mira, para colmo, nos amargamos y la cruz y las dificultades las llevamos con agobio, con amargura, con rabia justamente. y ¿M? contaminamos todo lo que nos rodea. Y contaminamos todo lo que nos rodea, claro. Y vivimos justamente, y por eso pasa, y nos pasa que muchos cristianos estamos están en esa situación en que la vida del cristiano se torna sumamente difícil. ¿Y por qué se torna sumamente difícil? Porque en definitiva no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos diciendo, Señor, quiero hacer tu voluntad, guíame cómo debo actuar, cómo debo hacer las cosas. ¿Mm? Entonces, esa es justamente la dificultad. Y por eso es que uno muchas veces va a las iglesias y los comentarios y las conversas que hay dentro de la iglesia es pura queja. Que esto, que el problema acá, que las enfermedades, que mi hijo, que acá, que allá. Todo es puro, que mi marido, que mi señora, son puras quejas. Entonces, ¿qué diferencia hay con la vida del cristiano? Y es eso, es porque no entendemos este concepto base que es sumamente importante. ¿Mm? Gracias por la observación, tanto Elías como Inge en ese aspecto. ¿Sí? ¿Mm? Estaba buscando una, un cuadrito que yo les había mostrado la otra vez, pero se me fue. Sobre Mientras significaba tú la cruz. buscas, seguir ¿Ah? reflexionando sobre eso que son, lo que tú acabas de decir es tan importante porque cambia nuestras decisiones minuto a minuto.
las decisiones que estamos tomando. ¿Me quejo o doy gracias? ¿Me amargo o digo gracias Señor, dame alegría? Esas decisiones son las que finalmente cambian tu futuro. Y Así es, son decisiones pequeñísimas, son decisiones del día a día, pero cambian tu futuro y tu presente también. así es. E Y es un incluso ejercicio ¿Qué hacen? tal cual, importantísimo. Hacen la diferencia. O hacen la sea, diferencia. claro, Incluso hacen la diferencia. hace la diferencia cómo uno enfoca la vida. Sí, ¿Ah? sí. El enfoque que uno tiene de la vida es completamente diferente. ¿Mm? Y esas son decisiones tan difíciles porque es resetear tus costumbres. Así El es, resetear las costumbres es lo más difícil, digo yo, por ejemplo, que tengo 70 años. Mientras más edad tenemos, más difícil es resetear nuestras costumbres, pero con la ayuda de nuestro Señor lo hacemos. así es, amén. Y por eso es tan importante lo que estamos aprendiendo aquí, porque estamos aprendiendo a resetear nuestras costumbres y nuestro cerebro. Así es, justamente, ¿sí? Entonces, justamente podemos eso aprender a hacer. ¿M? Bueno, no encontré la dibujito, pero no importa. Pero gracias por los comentarios. No sé si eh, te parece, Elías, no sé si Mm. eso está bien o el resto. Todo firme por acá. ¿Sí? Justamente, ya. Entonces, veamos y también retomando el tema, hablamos la semana, el día martes con respecto a lo que era la puerta estrecha y la puerta ancha, o la puerta angosta y la puerta ancha. ¿M? Y eso está en Lucas 13:24. ¿Podemos leer Lucas 13:24, por favor? Lo leo, Cristian, acá está. Porfa, Sole. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén. ¿M? Ya, entonces hablábamos ahí de la puerta angosta, Lucas, perdón, ¿cuál Lucas, le habías pedido leer, tío? Lucas 13:24, Ah, 13, yo estaba en el 8. claro. Lucas 13:24, y ahí hablábamos también y hacíamos la diferencia entre lo que se refería la puerta angosta y la puerta ancha. ¿M? Y entonces hablábamos también que esto hacía referencia a los cristianos, no, así, no era en relación al tema del mundo. ¿Se acuerdan por qué? ¿Alguien se recuerda eso un poco? ¿Qué nos podría decir sobre Lucas 13:24 y sobre cuál es la puerta estrecha? ¿Alguien puede hacer un comentario sobre eso? ¿No? Mm. ¿Mm? Sobre la diferencia entre la puerta angosta y la puerta ancha, que habla justamente Jesucristo en Lucas 13, 13:24. Ah, sí, lo hablamos, pero ya no me acuerdo. ¿Ya? Claro. Acuérdense que es muy común que en las iglesias se converse sobre la puerta ancha, es el mundo, es decir, los que se Claro. pierden, y la puerta angosta es los que son salvos. Pero lo que nos sorprendía de esto, sí, la salvación, acuérdense, ya hablábamos que la salvación era un regalo, por lo tanto, era un tema donde nosotros no tomábamos decisión, porque cuando nosotros éramos salvos, pasábamos de la muerte a la vida. Por lo tanto, cuando estábamos muertos, indudablemente no podíamos tomar la decisión de decir, ah, ya, yo quiero ser salvo. No, eso. La salvación es un regalo de Dios, eh, que Dios lo entrega a aquellos
a aquellas personas que Dios sabe que las tienen predestinadas y que le entrega eso, ese, ese regalo, pero que no tiene que ver con mi actuar, con mi decisión. ¿Se dan cuenta? Por eso es que dice que la salvación es simplemente una gracia, por misericordia. Entonces, si estamos hablando de que la puerta ancha sería el mundo, ¿cómo puede ser que dice esforzados a entrar por la puerta angosta? Es decir, yo no puedo, entonces no puede estar esto hablando solamente de la salvación, sino que está hablando de la santificación. ¿Mm? ¿Por qué? Porque acá sí hay una decisión mía. Por eso es que dice, procurad entrar. Y dice más, os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y entonces significaba, y porque la pregunta que hacíamos, hicimos el día martes, ¿qué significa esto y no podrán? ¿Por qué no podrán? Porque dice, porque os digo, muchos procurarán entrar y no podrán. Claro, ¿Por qué no no podrán? se prepararon. ¿Mm? ¿Será, Podrán Cristian? ¿Será, perdón. entrar y no pueden. ¿Sole? me, me viene a la mente las vírgenes necias y las vírgenes sabias? Ellas eran salvas, eran cristianas, pero no reinaron con el Señor Jesús. Así es, ¿Puede ser ya. eso o no? Sí, ¿Es un porque dice ejemplo? ¿Tomarlo? que no se prepararon. Perfecto. Súper Claro, bien. no se No prepararon. se prepararon. Súper bien. Mm. Ya, Dulce mía, ¿quería decir otra? ¿Otra cosa? No. Inge, Yo ¿ibas a creo también que a decir algo? que es porque digamos, nosotros tenemos que tomar la decisión. Y el Claro. tomar decisiones día a día o momento a momento del día, eso es lo que hace la diferencia. Porque los que están en el camino ancho y en el estrecho tienen el mismo don inicial, la fe inicial, la salvación. Pero ¿qué hace la diferencia? Nuestra voluntad para pedir al Señor gracia y para actuar en consecuencia, arrepentirnos. Así es. Entonces, es decir, súper bien. Tal cual como dice Inge, todos recibimos un, una mina, que habíamos hablado. Un don de gracia, que es la fe y entender los caminos de Dios. Eso cuando somos salvos, automáticamente Dios nos da eso, por eso es que a los 10 siervos le dio una mina. ¿Ya? Eh, ahora, el, posteriormente en la vida de cristiano, tal cual como dice también Inge, tenemos que tomar decisiones. Ahora, la pregunta es, ¿qué decisiones tenemos que tomar? Esa es la pregunta. Y eso tiene relación con que, como mencionaba también Sole, las 10 vírgenes o las 5 vírgenes necias no se prepararon. Entonces la pregunta es, ¿qué decisiones tenemos que tomar para estar preparados? ¿Les parece? Y entonces la pregunta es, ¿qué decisiones tenemos que tomar para estar preparados? Esa es la pregunta. Arrepentirnos, pedir gracia y dar gracias, no quejarnos, pequeñas decisiones. Entonces, justamente, súper bien lo que está planteando. Entonces, el primer paso tiene que ver con pedir y arrepentirnos. Sin arrepentimiento no hay humildad, somos soberbios. Y como somos soberbios, el Señor nos resiste. En cambio, cuando somos humildes, pedimos perdón, el Señor da la gracia. ¿Se dan cuenta? Y podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, la toma de decisiones para prepararnos tiene que ver con con pedir perdón permanentemente a Dios en todos los actos que no están bien, y pedirle al Señor que nos muestre lo que hay en nuestro corazón. Eh, y entonces pedir permanentemente y decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, enséñame cómo y cómo debo hacerlo.
Y eso genera un proceso, un círculo virtuoso, en definitiva, en el cristiano, que Dios te va mostrando y como Dios te empieza a mostrar, te arrepientes, porque Dios, el Señor te muestra lo que hay en tu interior, y cuando te arrepientes, Dios escucha más al Espíritu Santo, por lo tanto el Espíritu Santo te habla más y entonces cada vez vas entendiendo más y vas tomando, y eso es el proceso de tomar mi cruz diaria. Eso es negarse diariamente, en definitiva. Es decir, ya, cuando algo entonces me estoy preparado, cuando alguien me dice algo desagradable, le doy gracias a Dios, y si respondo mal, tengo que pedir perdón. Ese es el proceso, y ese en definitiva es la toma de decisiones, que la de toma de decisiones es decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios, y cómo me preparo de esa forma. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso, cuando no hago eso, por eso procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué significa? Significa que no estoy corriendo bajo la voluntad de Dios. Puedo decir muchas cosas, puedo decir, sí, yo quiero hacer esto, qué sé yo quiero trabajar un montón para el Señor, sí. Está bien que si quieres trabajar para el Señor, pero espera el momento que el Señor diga y cómo Él quiere que lo hagas. Porque si no te va a pasar como la iglesia de Éfeso, en donde eras un excelente cristiano, pero para Dios no eras necesariamente lo que el Señor quería en tu vida. Porque Cristian, todo nuestro actuar tiene que ver con pedirle al Señor cómo debo actuar. ¿Sí, Inge? ese proceso que estás describiendo también se podría, creo, se podría hacer símil o análogo al trituramiento de nuestro ego o de nuestro yo Así es, eso es para justamente producir el aceite, el aceite. Espíritu Santo que va hablándonos más y que va potenciándose en Así es, nosotros. así es, así es, justamente. Entonces, el producir aceite, aceite para la luz, para iluminar al resto, ese es el proceso que el Señor quiere. Y a la larga, lo que el Señor quiere en nuestra vida es producir frutos. Pero, pero ahí hay una noticia que no es muy positiva, lamentablemente, para la mayoría de los cristianos. Si yo no maduro espiritualmente, no puedo producir frutos. Y esto trae muchas veces confusiones porque los frutos son consecuencias de mi madurez espiritual. En cambio, los dones son regalos de Dios. Entonces se confunden entre los dones, que significa que yo, por ejemplo, puedo tener el don de profecía, puedo tener don de sanación, puedo tener capacidad para explicar la palabra de Dios, pero eso no significa que yo necesariamente eh, soy un cristiano maduro, ¿m? Porque la madurez espiritual tiene que ver con los frutos del Espíritu, y los frutos del Espíritu es amor, es paciencia, es benignidad. Todo eso se va produciendo en el cristiano. En cambio, los dones puede tener, puede tener un enorme ministerio, pero sin embargo en su vida interior, en su vida en el día a día, hay enormes contradicciones desde el punto de vista del actual. Entonces esa es la diferencia entre los frutos del Espíritu y los dones. Y hay mucha confusión en eso. Hay una enorme confusión y la gente cree que los grandes ministerios son grandes hombres de Dios. Y esos grandes hombres de Dios no necesariamente son para Dios grandes hombres. ¿Por qué? Porque lo que vale para Dios es el crecimiento espiritual, son los frutos del Espíritu. Entonces, Amén. eso es un poco el concepto. Y esos frutos del Espíritu, como dice Inge, solamente se producen mediante la cruz diaria. Porque sin la cruz diaria, por eso, sin la cruz diaria no hay crecimiento. Y sin Mm. crecimiento no hay el proceso de fe. Y por eso sin santidad, no es sin santidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el proceso de crecimiento de fe se produce cuando el cristiano empieza a madurar y cuando este proceso de la cruz diaria y de la búsqueda del Señor se va produciendo en la vida diaria del cristiano. ¿Mm? ¿Ya? No sé si hay alguna otra Eh, observación. Independiente, Cristian, que
que estos grandes o personajes Grandes o ministerios. grandes evangelistas o grandes misioneros que están en la historia y que hemos leído libros y todo, hayan arrastrado o hayan llevado al Señor un montón de gente, porque uno no podemos tampoco juzgar a esas personas porque no sabemos cómo fueron, pero uno puede, por lo que Absolutamente. ha leído, puede más o menos darse una idea de lo que han sido. Sí, absolutamente. Miren, por eso es que una cosa sumamente importante esto y que bueno, Dulce Mía, que lo hayas, ven la presentación, ¿o no? Sí, Sí, ¿Ya? Miren, en estos tres primeros estados, en los tres primeros estados, que es el estado de los sentimientos del cristiano, se puede construir en hojarasca, heno y madera. La madera, con la madera se puede construir cosas muy lindas. Se pueden construir incluso se pueden construir edificios de 4 o 5 pisos sin ningún problema, y todo con madera. La madera construye mucho y eso significa de que muchos de los grandes ministerios están en este estado, donde para el ser humano tienen un valor enorme porque traen cientos y miles de almas a Dios, pero Dios lo quiere llevar a un estado mayor de santificación, porque el objetivo en estar en este mundo tiene que ver con la santificación. Entonces Dios te quiere llevar a un estado superior. Y cuando Dios te quiere llevar a un estado de la vivencia de la cruz diaria, que es la santificación, entonces empiezas a tener ciertas contradicciones internas. Y eso es lo que le complica a la mayoría de los cristianos, porque no se le explica de que eso es parte del crecimiento diario, es parte de la vivencia, de tener ciertas contradicciones y esas las tengo que empezar a dejar en la mano de Dios. Y cuando empiezo a dejar en la mano de Dios, el proceso de crecimiento espiritual se empieza a producir en mi vida. Como no se explica, como no se explica porque tampoco se ha vivido, en mucho este concepto de las etapas de purificación del cristiano, entonces genera contradicción. Y por eso es que muchas veces los cristianos no saben qué hacer. Y entonces, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Empiezo a hacer más actividades dentro de la iglesia y me lleno de actividades los 7 días de la semana haciendo cosas en la iglesia. Cuando lo mm, que el Señor quiere es reposo, tranquilidad y esperar en Él. ¿Para qué? Para que vayas creciendo. No sé si se entiende eso, Dulce Mía. mm, ¿Sí? sí, Esa es la y causa por lo que pasa. ¿Sí? mm, Ahora, esto es pura gracia de Dios. Si uno entiende esto, es gracia y misericordia de Dios, nada más que eso. ¿Entienden? Esto es gracia y misericordia de Dios que solamente uno puede entender que este es el proceso. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Algún otro comentario? y Entonces, cómo es por de eso, repente, ¿sí, Inge? de repente, ¿cómo podemos saber que eso puede pasar en estos grandes hombres de Dios que han traído muchas almas? Porque su vida de repente lo revela, las grandes Ya lo caídas, revela, pero más que eso, más eh, que en definitiva, está bien, uno puede claro, verlo, eso lo puede ver, pero en realidad esto es para mi vida. Es decir, yo como cristiano tengo que decir, a ver cómo está mi vida. justamente. Eh, Uno lo puede poner como ejemplo porque efectivamente eh, uno ha leído libros y ha conocido lo que es el- la trastienda de los grandes ministerios, y ahí uno se da cuenta de que efectivamente no eran cristianos maduros. Entonces, pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué Dios permite eso? ¿Por qué por, Dios permite esta aparente contradicción? Que lo entendamos. por Claro, misericordia de las almas, ¿o no? Claro, porque el Señor, a ver, ¿por qué? Porque es lo mismo porque el Señor hizo los milagros. El Señor no hizo milagros porque Él necesitaba hacer milagros. El Señor hizo milagros para que nosotros creamos, Ujú, para que entendamos la superioridad
de Justo. Dios. Ujú. Ese es el único fin. Entonces, cuando Dios da un don tan grande como Katherine Kuhlman, como incluso, por ejemplo, lo que era Jimmy Swaggart, lo que muchos, incluso Billy Graham, cuando Dios regala esos ministerios como Gigi Avila y todo el cuento, ¿qué es lo que busca? Es que ver que el ser humano entienda la magnificencia de Dios, entienda el poder de Dios, y por eso se acerque a y disponga su corazón para que Dios pueda tocarlo. ¿Te das Claro, cuenta? Entonces, porque ahí eso es lo que... en los libros de la Kathryn Kuhlman cuenta un montón de, ahí yo tengo como 3 libros de ella, y ahí cuentan las sanaciones, las historias que hay detrás de esas sanaciones. No Así sé, es. pues había una que me acuerdo ahora que es un hombre que estaba metido hasta los tuétanos en la droga y en la delincuencia, y así, y fue, y se limpió totalmente de eso y le cambió su vida y cambió su matrimonio, o sea, recuperó su familia. Entonces, Mm. y así pero una cantidad enorme de Amén. historias. Así es. Amén. Y ¿sabes qué? Oh, perdón que me alargue, pero me acordé ahora de otra historia, no, no, específicamente ni el nombre me acuerdo, pero una persona ella tenía unos dolores tremendos, una mujer, pero llegó ahí a los templos donde se hacían estas tremendas congregaciones de la Kathryn Kuhlman. Ella vio tanto dolor a su alrededor, tanto dolor, que ella empezó a orar por esas personas. Y después, gracias a eso, y según lo que yo entendí, gracias a eso el Señor la tocó y la liberó y le quitó la enfermedad que ella tenía, porque se olvidó de sus propios dolores y vio el dolor del otro. Entonces, súper, yo lo encuentro espectacular, súper lindo eso. Sí, hermoso. Así es. Entonces, justamente, y volviendo a este proceso y que lo que estamos hablando de los grandes misterios, hay dos tipos de frutos. En la vida del cristiano hay dos tipos de frutos. Hay frutos que son en el estado, en el tercer, por eso es que esto tiene mucho que ver, porque en el tercer estado espiritual, en el tercer estado del reposo, el Señor crea ciertos frutos, que son los frutos de la tierra. Entonces, el cristiano vive también lo mismo. Vive los frutos, vive dos tipos de frutos. Los frutos que son de la tierra, que están relacionados, que son guiados por el Espíritu Santo. No, no es que no son guiados por el Espíritu Santo. Son guiados por el Espíritu Santo, pero están muy mezclados con mi yo. Y después Dios quiere llevarnos a los frutos que resisten el fuego, a esos frutos que son producidos por la cruz de Cristo. ¿Se dan cuenta? Y esos tienen que ver con las piedras preciosas, la plata y el oro. Entonces, como les digo, entonces hay dos tipos de frutos. Entonces, el Señor, pero la única forma para hacerte crecer es que tienes que empezar a vivir la cruz diaria. ¿Mm? Entonces, y eso, como lamentablemente se habla muy poco y se expresa muy poco, el cristiano, la mayoría de los cristianos no lo viven dentro de las iglesias, y entonces empieza este proceso contradictorio que ocurre incluso en el vivir de los grandes ministerios, donde de repente sienten que, por ejemplo, que tienen tentaciones de diferentes cosas, y dicen, Señor, pero ¿cómo? Y por el otro lado, cuando suben arriba del escenario, Dios se mueve impresionantemente y hay unas contradicciones enormes dentro de la vida del cristiano. ¿Y eso es por qué? Porque justamente Dios los quiere llevar a este proceso de mayor cruz, de lo que se llama santificación, limpieza del interior de la vida del cristiano. ¿Sí? ¿Mm? ¿Ya? Eso. ¿Mm? Sí, sí, ya. Ahora, ¿sí? Astrid. Decía con ese versículo, decía, y no podrán entrar, son Ya. aquellos que nunca han sido
buenos cristianos, ¿no es cierto? Pero nunca han buscado la justicia de Dios en su vida, que en definitiva es tan sencillo lo que el Señor nos dice, cuál es el camino de la santidad, porque es buscar la justicia. Señor, muéstrame lo que no te agrada, lo que tengo que no conozco. Y esas oraciones siempre las contesta. Y cuando nos Así es. contesta, que nos muestra, ahí es donde a veces no pedimos perdón a Él, no le pedimos perdón al otro. Entonces, en definitiva, es sencillo, ¿viste? Pero si no está la gracia del Señor, no lo podemos hacer. Por eso ahí lo que decía Inge, pedir un Así es. corazón arrepentido y la gracia para poder... y ahí vamos a seguir creciendo. Es sencillo en definitiva, pero claro, Pero sin su claro, Pero es gracia, doloroso. Es pero entonces doloroso claro, porque, claro, porque tenemos que triturar nuestro ego. Y eso es lo más doloroso que un ser humano puede hacer. claro, pero con la gracia, ¿viste? Pues si no es Eso. imposible No hacer. lo podemos solo. ¿Sí? pero con la gracia de Dios, todo Claro, esa carga se vuelve fácil y ligera. Amén. sí, es Por eso es, fácil. aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Por qué? Porque mi carga, es decir, la Mm, cruz que yo te pongo, es Es fácil. fácil, claro, porque si no mm, parece, es contradictorio, ¿viste? mm, Porque es mm. difícil si lo hacemos con nuestra fuerza, pero si Él te da la gracia, es fácil, sí. Mm, Es decir, la cruz diaria, los problemas que vivimos diariamente son difíciles exclusivamente por una causa, porque no nos arrepentimos, no pedimos perdón y dijimos, Señor, tú lo harás, no me importa cómo, tú lo harás. Y entonces te llegan las tentaciones y dices, uy, pero ¿por qué esto? Perdón, Señor, de nuevo estoy pensando en esto, tú lo harás. ¿Cómo? No lo sé, tu problema, no es mío. Cuando, viste, con el yugo nos queremos, Jesús va derechito al lado mío y si yo me quiero ir, cuando me quejo, me voy a la derecha y ahí se hace difícil porque el yugo me tira, un buey rebelde, viste, claro. Mm, Así es. Entonces, y esto tiene relación con lo que se planteó también el día martes sobre la higuera y que parece una terrible injusticia Sí. cuando Jesucristo maldice a la higuera, porque no era el momento de los frutos, ¿se dan cuenta? Entonces parece una contradicción enorme y parece una injustificación enorme de lo que Jesucristo hace. Y leamos justamente Marcos, yo les mandé donde había que leer. Leamos entonces Marcos 11, primero del 12 al 14 y después del 20 al 26. ¿Alguien tiene Marcos 11 del 12 al 14 primero? Yo lo tengo, Cristian. Porfa, Solem. Ya. Del, Marcos del 14. 11 Ah, del del 12, 14. del 11 del 12 al 14. Ya. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Ya? Esa es la primera parte. No sé qué les llama la atención de acá. Mm, Eso que que reta la tenía, higuera, eso yo siempre lo que, encontraba como injusto. Que mm, reta la higuera. que la Versículo maldijo, claro, que la que maldijo tenía no hojas, siendo fruto. que tenía ya, hojas y no frutos. tenía hojas y no frutos. Y Pero además, más, Cristian, perdón, pero más arriba dice, si tal, dice, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Entonces, igual él no estaba seguro si iba a tener frutos o no. por eso, no, el Señor sabía. Lo que pasa que es una interpretación para que nosotros entendamos. Es decir, hay que primero entender que esta es una parábola, que es un acto y que es un ejemplo, porque es una parábola en definitiva a la larga, porque hace un ejemplo espiritual. No es que, es decir, esto no es porque el Señor maldecía por maldecir solamente, sino que tiene un fondo espiritual. Entonces, lo primero, fíjense que lo primero que hace, y se hace mención,
pues salieron a vender, tuvo hambre. Ujú. ¿Qué significa que tiene hambre? Que significa todos nosotros tenemos hambre de Dios. Significa el pueblo de Dios, todos tenemos hambre. Y nosotros, como deber, como primogénitos, tenemos el deber de alimentar a los que nos rodean. Por eso tenemos que tener frutos. ¿Se dan cuenta? Entonces, fue y se acerca. ¿Por qué se acerca? Porque tenía hojas. Tenía una apariencia de cristiano súper profunda. Ahora, esto también, entre paréntesis, esto también se puede relacionar con el pueblo de Israel, porque también pasó lo mismo con el pueblo de Israel. Pero nosotros lo relacionamos con nuestra vida diaria. Se puede relacionar con lo que le pasó al pueblo de Israel y también, por supuesto, con lo que somos nosotros como cristianos. ¿Se dan cuenta? De repente, como cristianos, tenemos unas hojas, somos un árbol súper grande, por lo tanto, si un árbol tiene fruto, si un árbol tiene fruto, tiene que ser un árbol grande, porque cuando el árbol es pequeño, no está maduro, no genera frutos. Por lo tanto, los frutos solo vienen cuando el árbol está maduro. Ha tenido un proceso Por de lo tanto, crecimiento. así es. Por lo tanto, esta era una higuera grande. Por lo tanto, la apariencia era, era súper buen cristiano. ¿Se dan cuenta? Súper buen cristiano. Pero Tenía cuando dones, llega, ¿ah? tenía dones quizá, Tenía dones tal vez. claro. Tenía dones tal vez. ¿Mm? Era súper, súper bien. Y del punto de vista del ser humano, decían, ¡uy, qué impresionante la higuera! ¡Qué linda higuera! Y todo el cuento. Del punto de vista de la visión humana, era sumamente interesante y sumamente valorada. Eh, pero llegando ella, encuentra que no tiene frutos. Y cuando encuentra que no tiene frutos, pasa lo que pasa en el mismo Marco 11, del 20 al 26. Leamos Marco 11, del 20 al 26. Lo tengo yo, Cristian. ¿Sí? Por favor. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Ya? Entonces, mire, maldice maldice la higuera, ¿ya? Porque no tenía frutos. Como la maldice, se seca. Ujú. Y cuando los discípulos, y esto es maravilloso, porque cuando los discípulos le preguntan, uy, pero ¿por qué se secó? ¿Y te das cuenta cómo la maldijiste y se secó? No, él no le explica por qué se secó, no, sino que le dice que tengamos fe y que tengamos fe. Y Y que no cuando dudemos. tengamos fe, oremos para el Señor pidiéndole, y cuando le pidamos al Señor, pidamos perdón. ¿Se dan cuenta qué Precioso. maravilloso es esto? Entonces, en síntesis, ¿el concepto cuál es? Para Dios, Dios no valora lo que valoran los seres humanos. Mm. Dios no valora que una iglesia tenga 500.000 miembros. Claro. Dios lo que valora es la sinceridad del corazón, el corazón arrepentido y humillado. Mm. Porque eso genera frutos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos en este mundo para llegar a la altura de Jesucristo y ser ejemplo para otros. Por eso es que ir y predicar el Evangelio, pues tenemos que predicar al resto.
pero tenemos que predicar al resto del mundo y a todos los que nos rodean con nuestro ejemplo, no con nuestras palabras. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ahí estaremos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos la voluntad de Dios? Es haciendo crecer nuestra fe. ¿Y cómo hacemos crecer nuestra fe? Con la cruz diaria y con la oración y con el pedir perdón. ¿Se dan cuenta? Eso está todo expresado acá. Ahora, hay otra observación que es también súper difícil de entender, que es, fue a ver si hallaba algo en ella, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, no era tiempo de frutos. ¿Y por qué no era tiempo de frutos? Porque eso representa nuestro actuar. Muchas veces, y la mayoría de las veces, nosotros hacemos las cosas sin consultar a Dios, sin el tiempo de Dios. Y generamos nuestro verdor, nuestras acciones, incluso como cristianos, sin el tiempo de Dios. Tendríamos que haber esperado el tiempo de Dios. Por eso es que dice, pero no era tiempo de higos, no era tiempo de frutos. ¿Por qué no era tiempo de frutos? Porque esa alma no necesariamente busca la voluntad de Dios, hace las cosas, ya, hago acá, hago un montón de ayuda y todo el cuento, pero la pregunta es, ¿Dios quiere que hagas eso? ¿Cómo quiere el Señor que actúes? Esa es la clave. Por eso no era el tiempo. ¿Por qué no era el tiempo de quién? De Dios. El tiempo, Dios da el tiempo, pero para que Dios dé el tiempo, tenemos que nosotros someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Hay un error muy común dentro de los cristianos, que es lamentable, que dicen, no, es que el Señor va a hacer su obra. Sí, sí, pero el Señor va a hacer su obra en mí solo si yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios. Porque Dios nunca va a romper tu libre albedrío. No, es que la promesa de Dios se va a cumplir. No, la promesa de Dios se cumple solo si tú sometes tu voluntad a la voluntad de Dios. Si no, no. Si no te arrepientes, por eso lo primero que vino a predicar Juan el Bautista es, lo primero que dijo, arrepentíos. Si no te arrepientes, la voluntad de Dios no se cumple en tu vida. Porque Dios nunca va a tocar tu libre albedrío. Por eso es que el pueblo de Israel, si la voluntad de Dios no era que el pueblo de Israel rechazara a Jesucristo, el lamento que Jesucristo hace sobre Jerusalén, dice Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido acurrucarnos como los polluelos en salas, pero no quisisteis? Eso está dirigido a los cristianos, no está dirigido a la gente del mundo. Entonces, ese es el concepto de lo que significa la higuera. ¿Se dan cuenta? Por eso es que no era el tiempo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios. Y nosotros hacemos, la mayoría de las veces hacemos las cosas fuera del tiempo de Dios, porque ni siquiera le preguntamos a Dios qué cosa tenemos que hacer. Y después nos encontramos con situaciones. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? No sé si está claro el tema de la higuera. Es decir, doy Ese, gracias a Dios también esto porque yo tampoco lo entendía. ¿Ah? El Señor, por su misericordia, me lo hizo entender gracias a que ustedes lo preguntaron. ¿Mm? Y no entendía esto del tiempo, porque no era tiempo de hijos. Y dije, esto no tiene ningún sentido. ¿Mm? Cristian, ¿Amén? ¿Sí? esto de justamente que no era tiempo de higo y a pesar de eso, el Señor la Ah, maldijo, puede ser un símil de que Dios rompe lo natural y hace un milagro. Por eso es que la fe, porque cuando Pedro le dijo, oye, pero mira, la maldijiste. Entonces el Señor dijo, sí, la maldije, no, o sea, no dijo nada de eso, sino que dijo, tened fe. Entonces la fe es la que hace el milagro de llevar frutos, aun si nosotros, por nuestro temperamento, nuestras características, naturalmente jamás podríamos tener el fruto de la paciencia, ponte los que somos más impacientes. amén. Justamente, súper buena observación, gracias porque me había olvidado de eso mencionar, Inge, porque justamente cuando el árbol se seca, ¿por qué se seca?
La maldice, ¿por qué? Porque somos malditos cuando funcionamos bajo nuestra carne, cuando andamos por carne, en la carne y no en el espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo dice que tenemos que andar en el espíritu. Si no somos malditos. ¿Y por qué somos malditos? Porque cuando andamos según la carne, peleándonos con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con todo el mundo, somos colaboradores de Satanás. Entonces, por eso es que Jesucristo la maldice. ¿Para qué? Para que cuando sea secada, se corte y Jesucristo injerta ¿qué cosa? Injerta esa higuera, injerta sobre esa base, injerta esa higuera que va a producir frutos. Y ese es el ejemplo que Dios tiene que romper nuestro yo, como dice, como está planteando la Inge. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca. Pero se erradica ese yo que significa esa higuera tan linda, y Jesucristo injerta el vástago que el Señor quiere para que seamos de esa forma. ¿Se dan cuenta? Es el símbolo. Por eso es que la maldice y se seca. Acuérdense que el apóstol, el Juan el Bautista dice, y ya está preparado, y aquel que no produce, aquel fruto que no produce fruto, ¿qué hace? Se corta y se echa al fuego. Es el símbolo de nuevo, acá el proceso de purificación. Entonces, Jesucristo injerta esta nueva higuera que va a producir frutos. ¿Se cuenta? Por eso es. ¿Mm? Y por eso dice, Y, hoy se secó de la raíz. No es que la raíz estaban secas, sino que se secó completa. ¿Se cuenta? Ellos vieron todo un árbol seco. Bueno, entonces Jesucristo corta eso e injerta el nuevo árbol que produce fruto. ¿Mm? Eso es justamente el ejemplo. Y eso es lo mismo que planteaba Juan el Bautista. ¿Mm? ¿Ya? No sé qué les parece, qué piensan. otra aclaración o comentario, que esta fe es distinta a la fe inicial Así es. del proceso de salvación. Esta fe es la fe del proceso de purificación, la Así es. fe en que el Señor puede hacer un milagro en mi temperamento, en mi forma de responder natural, para cambiar eso que debe ser cambiado. Así es. Y es una fe que produce transformación en mí y en los que me rodean. Por eso es que cuando Juan el Bautista diga, producir frutos dignos de arrepentimiento, frutos de valor de arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Es decir, que son frutos que alimentan a mi prójimo para que hacen una transformación en mi prójimo. Acuérdense que el fruto como característica, ¿cuál es el objetivo del fruto? Tiene dos Alimentar, objetivos el fruto. ¿Sí, Inge? alimentar a otro. Alimentar uno y el segundo, reproducir otros cristianos. Porque son la semilla. El fruto tiene dos objetivos entonces, alimentar y reproducir. ¿Te das cuenta? Qué impresionante. Por eso es. Y el fruto, la semilla, solamente crece cuando muere. ¿Se dan cuenta? Ese es el otro símbolo. Entonces, esa semilla que generó alimento para otros, después posteriormente cae en la tierra y crece solamente si muere. Entonces, nuevamente, es la muerte del yo. Todo está relacionado con lo mismo, con el mismo concepto. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que el cristiano produzca frutos y por eso es el objetivo de llegar, de crecer, madurar y llegar a la altura de perfecto para generar frutos, que es lo que el Señor quiere. Y ahí se cumple el predicar y ahí se cumple la gran comisión, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que ahí se produce la gran comisión? Porque estamos generando frutos en forma natural con nuestro actuar. Por lo tanto, la gran comisión ahí se produce. Tiene sentido. Porque vamos y predicamos en nuestro actuar a todo el mundo. A todo el mundo que nos rodea. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Entonces el Señor, y ahora, si el Señor te manda a predicar, súper bien.
pero debes predicar buscando la voluntad de Dios. Si el Señor te da un ministerio, tienes que tener el ministerio buscando la voluntad de Dios. Si el Señor te da un trabajo, tienes que tener el trabajo buscando la voluntad de Dios. Si el Señor te da una familia, tienes que tener la familia buscando la voluntad de Dios. Esa es la clave. Y no porque yo quiero salir a predicar, no, o porque yo quiero tener una familia, o porque yo quiero tener un trabajo, sino que es, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios así lo quiere para tu vida. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Entonces, ese es un poco el concepto que hemos estado hablando y eso también tiene que ver y esto también tiene que ver con la parábola del sembrador, pero ya se nos fue la hora. Mm. Eh, hablar. No sé si hay algún comentario para ir cerrando sobre esto. Oye, ¿Algún Cristian, comentario? algo que es como que uno va, como que se abre la mente en algunas cosas a entender que Sí, eso de la gran comisión, ahí va saliendo algo que es natural en la persona, porque ya está entregada en las manos del Señor y no es un fingimiento, no es porque, yo como para la cámara pongo la risita y por fuera es otra cosa, sino que es un asunto que es algo que es natural, sale en la persona. así es. Porque con el vivir diario, entonces, la gran comisión no puede ser mi objetivo. La gran comisión es el resultado de mi vivir en el Señor. Y efectivamente soy testigo, porque yo hablo de lo que vivo, ¿me dan cuenta? No de un discurso. ¿Mm? Porque si Es no el nos transformamos resultado en lo que... de mi vivir. Claro, es el resultado de mi vivir. Y hablo de lo que vivo. Hablo de Mm. lo que vivo. De forma natural. En forma natural. Yo predico a todo el mundo en cada instancia, pero no porque ando proclamando el Señor, Señor, en todo, no, porque en mi vivir diario, en mi trabajo estoy predicando con mi actuar, Amén. no con mis palabras. Ahora, Claro. Está Dios bien. permite que habla súper bien, pero la prédica tiene que ser con mi actuar, Ujú. con mi vivir diario. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puede ser posible de que soy un gran predicador y en mi vivir diario estoy lleno de conflictos? Mm. Porque decir, Señor, algo pasa en mi vida. ¿Mm? ¿Ya? Amén. Oh, ¿Sí? Eso, no sé si hay algún otro comentario, otra observación. Pero más, muchas ¿Sí? gracias por lo de hoy, pero más allá, he estado en varias clases y nombran a algunos autores, pero no he alcanzado a grabarlo. Ah, sí, Me parece puedo. que la Brown, apellido Brown, puede ser. Ah, Rebecca esa Brown. es Sí, Rebeca Brown. Rebecca Brown, sí. Lo que Ah, pasa es que Rebecca Brown escribió unos libros con lo que significa la limpieza de mi pasado y cómo puedo liberarme con eso. Fue muy Ya. lindo. Y él, Después la otra persona que mencionamos también es Jean-Marie Guyon, que ya, habló, ella explica muy bien el tema de los reposos, es decir, cómo vivir Jean-Marie. de reposo, descanso en descanso. el marido Sí, Guillén. sí, pero ella es francesa de la época del 1700 y 1700, algo parece. Bouillon, 1700. Guyon, Bouillon. con Y. ¿Ya? G de gato, Yon. Pero Bouillon. nosotros tenemos esos libros leídos. Jean-Marie, Jean-Marie Guillon. Ya, no, es Sí, para saber la biografía, así de dónde, sí, 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 para entender ¿no? un poco más de dónde viene su forma, Sí. Si busca Jean-Marie sí. Guyon, ahí va a haber lo que se habla de una santa del siglo XVIII, del 1700. Muchas gracias por la referencia. ¿Sí? No, no, me parece bien, súper bien que viene Díaz en eso. ¿Algún otro comentario? Eh, ¿Sí? bueno, yo le recomiendo que lea los libros de Rebecca Brown, ¿no? Son súper buenos. Sí, claro. Gracias. ¿Alguna otra observación? ¿No? Muy ¿Ya? interesante. ¿Algo que les haya Pero llamado hoy? realmente a mí ¿Sí? yo ¿Sole? quedé, pero
No, la verdad que lo de la higuera, realmente muy, muy, muy lindo, lo de la higuera, realmente, Misericordia de Dios, maravilloso. sí. Sí, Bastante realmente. feo. Y que a la larga, se dan cuenta, también tiene relación con lo mismo que estamos hablando, porque siempre la Biblia termina hablando de lo mismo, siempre. Toda la Biblia completa habla de lo mismo. ¿M? Termina siempre hablando de lo mismo, del proceso de santificación, del proceso de los frutos, del proceso de la cruz diaria, todo termina en lo mismo, siempre, siempre. ¿M? Porque ese es el fin del cristiano. ¿Ya? Amén. Estamos entonces, no sé si Ati, ahora podrías hacer una oración de cierre o no, ¿será posible? Sí, sí. Sí, Gracias, amado Jesús, por tu maravillosa palabra, Señor. Te doy gracias por la gracia que nos das de poder entender estas verdades que están ocultas en tu palabra, Señor. Danos, Señor, un corazón dispuesto y para buscar tu voluntad sobre todo, Señor. Un corazón arrepentido para poder, Señor, correr la carrera como tú quieres, correrla bien para llegar a ser como tú, Señor. Porque ese es nuestro objetivo en esta vida, no otro. Y en el camino poder ser luz para otros, para los que tú has puesto en nuestro camino, Señor. Gracias, amado Jesús. Este evangelio que tú dejaste tan maravilloso, la vida contigo, Señor. Es hermoso. Nuestra vida no tiene sentido si tú no estás allí, Señor. Gracias. Te amo, mi amado Cristo. Gracias, gracias por todo. Gracias por estos grupos, Señor, que tú formaste. Y gracias por la sabiduría y la gracia que le ha dado Cristian para poder transmitir nuestras verdades, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Bueno, los que puedan encender sus camaritas para que nos saludemos y nos veamos y nos sacamos una fotito. Ay, hola, Bill. Hola, Elías. Qué bueno. La Dulce está ahí. Hola, hola. Oscuro, Hola, Grace. La Hola, hola. Dulce, oscuro. Ahí está. Sabe la oscuro. Graciela, hola.